I count 'em. En este video veremos un test de memoria seleccionado para el trabajo presentado por Mariluz Reyes, Sandra Nieto y Lorena Torres, presentado a la asignatura de Ciencia Cognitiva de la Maestría en Tecnologías de la Información aplicadas a la educación de la Universidad Pedagógica Nacional. Antes de hablar de los tipos de memoria, cabe aclarar qué es la memoria. Hay muchas definiciones, pero podríamos decir que es la capacidad de adquirir, almacenar y recuperar la información, ya que es la que nos permite saber quiénes somos, ¿cierto? Y gracias a la memoria pues podemos aprender, podemos pensar, y sin ella nuestra vida perdería un sentido, ya que sería imposible saber quiénes somos. La memoria se clasifica en corto plazo y largo plazo. Cuando hablamos de la memoria a corto plazo podemos definirla como el mecanismo de memoria que nos permite retener cantidad limitada de información durante un periodo corto de tiempo. La memoria a corto plazo retiene temporalmente la información procesada, luego se desvanece. Podríamos decir que es la puerta de entrada a la memoria a largo plazo. Entonces, la memoria a largo plazo es la información, ¿cierto?, de alguna manera que es retenida por un periodo de tiempo mucho más largo, que puede oscilar entre unos segundos y años, de modo que la información seleccionada para formar parte de este almacén a largo plazo es retenida hasta que deba ser evocada y tiene una capacidad que es prácticamente ilimitada. Pero esa memoria se divide en memoria explícita o declarativa y memoria implícita o memoria procedimental. Cuando hablamos de la explícita o declarativa, decimos que es el almacén de información de forma consciente, que en este tipo de memoria distinguimos la memoria episódica, que se caracteriza por que es lo que recordamos como hechos, sucesos, experiencias vividas, ubicadas en el espacio y en el tiempo. Y por otra parte la memoria semántica, que esta consiste en el reconocimiento del significado de los objetos, el vocabulario o el conocimiento de carácter general. Ahora, en la memoria implícita o memoria procedimental, hace referencia a acciones o secuencias de actos aprendidos, la mayoría de los cuales hacemos de una manera automática, sin necesidad de pensar en cada gesto o movimiento que hacemos. Por eso resulta difícil verbalizarlos o tratar de explicarlos. A continuación hablaremos de una batería neuropsicológica en la cual se realizará énfasis en memoria a corto plazo y en memoria a largo plazo, más específico en memoria explícita, y de ella la espacial, la episódica y la semántica. Batería neuropsicológica Memoriza del Dr. Jorge González Hernández. Esta batería neuropsicológica es una compilación de test de uso común en neuropsicología, validados a través de numerosos estudios de aplicación relativamente simple y que no requiere el uso de materiales de apoyo significativos, más allá de lápiz, papel y un cronómetro. Esta prueba tiene 12 años y fue creada por el Dr. Jorge González, neurólogo egresado de la Pontificia Universidad Católica de Chile en estudios de posgrado de neuropsicología y demencia en España. Puede considerarse el impulsor del concepto del déficit de atención en adultos en Latinoamérica, con las primeras publicaciones a nivel nacional y europeas en casuísticas clínicas. Existe actualmente una revista con el nombre de Memoriza.com, creada para la difusión de trabajos presentados por los residentes de la Unidad de Neurología del Hospital de Urgencia Asistida Pública en Chile, donde reciben también trabajos relacionados de neurociencia e incluyen aspectos éticos, filosóficos, científicos, clínicos y literarios, que en casos son por autores externos. En dicha revista se encuentran diferentes artículos relacionados a la aplicación de la batería Memoriza. Esta batería fue diseñada para la formación de residentes de neurología y psiquiatría durante su rotación por neurología en el Hospital de Urgencia Asistida Pública de Santiago de Chile. En su diseño se contempló el manejo de tiempos más adecuado para la aplicación de pruebas en las que dicha dedicación fuera acorde a las necesidades de quien se le aplica, considerando como población de estudio a los adultos mayores para quienes el tiempo de atención es más corto.
El orden de las pruebas permite una aplicación más adecuada considerando los tiempos e interferencias de los diferentes tests. Sin embargo, no es lógico desde el punto de vista de su interpretación. El orden de las pruebas evidencia que las alteraciones del lenguaje y atención deberían considerarse antes de interpretar las otras funciones. La batería Memoriza está conformada por 6 pruebas que nos permiten obtener un perfil neuropsicológico comprensivo, en coherencia con los ámbitos de exploración y los instrumentos que deben ser utilizados para evaluar individuos. Los tests contemplados aquí son el test de generación de palabras, test de aprendizaje adaptativo verbal, trecho de dígitos, el test del reloj, el try marking test A y B y nuestro test a investigar mini mental. Daremos entonces un vistazo a cada uno de los tests y realizaremos más adelante un énfasis más detallado del mini mental como prueba de memoria. Test de generación de palabras. Esta prueba mide la habilidad de pensar palabras y generar ideas. Algunas versiones también evalúan la flexibilidad cognitiva y la velocidad de procedimiento. Para el caso de Memoriza se clasifica en 2, fonológica y semántica, y la prueba consiste en nombrar tantas palabras como sea posible en un minuto, sea con una letra específica o con una característica similar. Depende de la indicación dada, y con unas reglas tales como no repetir o cambiar su terminación, ejemplo, pez por pececito, casa por casita. En este test se espera evidenciar limitaciones de habla, entonación, acentuación o fluidez verbal. Las omisiones y las intromisiones dentro de la prueba revelan una disminución de la capacidad de generar palabras que se han asociado a la demencia, a enfermedades de Parkinson, lesiones hemisféricas dominantes, frontales o depresión. Test de aprendizaje auditivo verbal. El objetivo de este test es evaluar la memoria auditiva inmediata y curva de aprendizaje. Permite valorar la estrategia de recuerdo de la persona a quien se le aplique. Esta prueba consiste en la presentación de una lista de 15 palabras. Primero se mencionan 15 palabras de un listado A en 5 oportunidades, pidiendo en cada una que mencione las que recuerda. Luego se menciona la lista B y se pide que mencione nuevamente las palabras que recuerda pero de la lista A. Y luego, a los 20 minutos, se pide nuevamente que diga las palabras de la lista A. El puntaje total corresponde a la suma de las palabras correctamente indicadas por la fila, independiente del orden al cual fueron señaladas. Mediante este test es posible evaluar memoria inmediata, curva de aprendizaje, estrategia de aprendizaje, interferencia, confusión o confabulación, retención a corto plazo y a largo plazo. Sin embargo, se utiliza especialmente para la evaluación de la memoria episódica verbal. Las intromisiones y repeticiones no se consideran en el puntaje final, pero entregan información relevante sobre la confabulación y retención de los listados, al igual que el orden en el cual fueron indicadas las palabras, lo que entrega información sobre las estrategias de aprendizaje utilizadas por el paciente. Se obtienen 3 tipos de efectos en la evocación: primacia, presencia y de von Richthofen. El efecto de primacia indica que la información que se aporta en primer lugar tiene más posibilidades de ser recordada. El efecto de resencia indica que la información facilitada al final es la que mejor se recuerda, posiblemente por su presencia y almacenamiento en la memoria a corto plazo. La posibilidad de recordar elementos que resaltan de la media se conoce como el efecto de von Richthofen o efecto de aislamiento y fue descubierto en el año de 1993 por von Richthofen. Este fue un investigador. A través de sus estudios determinó que es más probable recordar los elementos que resaltan por su color o por su forma por encima de los demás. Test de trecho de dígitos WISC4. En este test de trecho de dígitos se mide esencialmente la memoria auditiva a corto plazo, la capacidad de seguir una secuencia y por lo tanto la atención y la concentración, según Dawn Flanagan. Existen 2 tareas a realizar: dígitos directos e inversos. En la primera se dice una serie de dígitos con un intervalo de 1 segundo entre ellos y la persona debe repetirlos a continuación. En la parte de dígitos inversos, lo que se le pide a la persona es que los repita pero en orden inverso, de atrás hacia adelante.
Puntuaciones bajas de este test de dígitos pueden ser indicativas de deterioro o falta de atención, deficiencias auditivas, ansiedad o incapacidad para controlar operaciones mentales. Por otra parte, puntuaciones altas del test de dígitos pueden indicar buena memoria y capacidad auditiva inmediata. Este test permite evaluar, cuando se trabaja de manera directa, la atención y de manera inversa la memoria de trabajo. El denominado test del reloj es una prueba actualmente muy utilizada para evaluar las capacidades cognitivas de un paciente y detectar un posible deterioro cognitivo. Es una prueba muy sencilla que se utiliza para el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer y otros tipos de demencia, ya que ofrece una información muy valiosa sobre la percepción visual, coordinación visomotora, capacidad visoconstructiva y de planificación y ejecución motora. Ello supone poder evaluar la actividad de diferentes funciones cognitivas, como el lenguaje, la memoria a corto plazo, las funciones visoespaciales, entre otras. La prueba se basa en pedir al paciente que dibuje un reloj con todas las horas y las manecillas, marcando una hora determinada. Para hacerlo correctamente debe ordenar los números, dibujar la esfera y colocar las manecillas en la posición indicada. Pero para ello se requiere el uso debidamente coordinado de diferentes áreas cognitivas, pues entre estas la organización visual y motora, planificación y ejecución de la tarea encomendada y por último la memoria. Una puntuación baja indica que hay áreas del cerebro que no funcionan correctamente y que existe una merma de las habilidades cognitivas del paciente. Cuanto más baja es la puntuación total obtenida, mayor es el deterioro cognitivo del paciente. El test del trazo o trail marking test es un test de lápiz y papel creado por Partington en 1938. La efectividad de esa prueba para discriminar sujetos con daño cerebral del resto de la población fue reportada en una gran cantidad de trabajos. Por ese motivo, pasó a formar parte de las baterías de pruebas neuropsicológicas. El propósito de esta prueba es evaluar la velocidad de ubicación visual, la atención, flexibilidad mental, la memoria de trabajo y la función motora. Es sensible a daño frontal. La prueba consta de dos partes. Primero tenemos la parte A, que consiste en unir con líneas 25 números ubicados dentro de círculos distribuidos al azar en una hoja, números del 1 al 25. En la parte B consiste en unir con líneas 12 números del 1 al 12 y 12 letras de la A a la I dentro de círculos en un orden alternativo. Este tipo de test explora la atención selectiva, la memoria de trabajo, enfoque y ejecución motora, la velocidad de procesamiento psicomotor, flexibilidad cognitiva y especialmente en la parte B, funciones ejecutivas, atención dividida y alternancia. A continuación, y después de haber dado una breve reseña de las pruebas utilizadas por Memoriza, explicaremos la prueba mini-mental, con la cual realizaremos la parte experimental de memoria, punto principal de este video. El mini-mental ha tenido una extraordinaria difusión y se ha convertido en el test más utilizado en la clínica y ensayos que requieran evaluación intelectual de una persona. Thorwan en el año de 1992 y McCann en el año de 1993 han recomendado este test, al igual que la Sociedad Americana de Geriatría, como un instrumento de elección para la evaluación cognitiva en población de adulto mayor. Este test pudo ser obtenido a través de la editorial TEA Ediciones. Ficha técnica del mini-mental. El MEC 30 o versión del autor Lobo es la versión adaptada y válida en España del mini-mental examen estadístico. Se trata de un test para detectar demencias en personas geriátricas o útil para el seguimiento evolutivo de las mismas. Existen dos versiones de este test, el de 30 y el de 35 puntos, siendo el de 30 puntos un instrumento más útil para comparaciones internacionales, diseñado por Foster en 1975, con la idea de proporcionar un análisis breve y estandarizado del estado mental que sirviera para diferenciar o detectar pacientes psiquiátricos de otros trastornos funcionales orgánicos. Hoy en día se utiliza sobre todo para detectar y evaluar la progresión del trastorno cognitivo asociados a enfermedades neurodegenerativas como lo son el Alzheimer, el Parkinson. Fue la primera versión en castellano que se realizó de este examen estadístico mini-mental. Trata de una sencilla escala estructurada que no requiere más de 5 o 10 minutos para su administración.
En nuestro trabajo usaremos la prueba de 30 puntos. Sus ítems exploran 5 áreas cognitivas que veremos a continuación. Como veníamos hablando, este instrumento evalúa el estado mental y permite hacer un seguimiento en la progresión del estado cognitivo de las personas. Está compuesto por las siguientes áreas: orientación espacial y temporal, la memoria inmediata, atención y cálculo, memoria diferida y construcción visual. Posteriormente explicaremos qué es la orientación temporal y qué es la orientación espacial. Antes de revisar nuestra prueba en orientación espacial y temporal, primero contextualicemos un poco sobre cada uno de ellos. ¿Qué es la orientación? Es la capacidad que nos permite ser conscientes de nosotros mismos y del contexto en el que nos encontramos en un momento determinado. La buena orientación es útil, ya que nos permite saber situarnos dentro de una situación o un momento a nosotros mismos y a los demás. Entonces, la orientación temporal es la capacidad de manejar información de diferentes hechos y situaciones y situarlos en el tiempo cronológicamente. Nos referimos a la información relativa del día, la hora, el mes, año, etc. Por otra parte, la orientación espacial es la capacidad de manejar información relativa de dónde venimos y de alguna manera es un momento de reconocer en dónde estamos, en un espacio específico o hacia dónde vamos. Entonces, en la batería minimiza se encuentra orientación temporal. En este pedazo de la evaluación deberá indicarnos la persona a quien se le aplica la prueba el día, la fecha, el mes, el año, el clima en el que se encuentra en este momento. Por cada respuesta correcta, el paciente obtendrá un punto, hasta obtener máximo de 5 puntos en este aspecto. Ahora, la orientación espacial. Las preguntas de esta área incitan a la persona evaluada a especificar el lugar donde se le está haciendo la entrevista. Si está en un hospital, si está en una ciudad, un departamento, también el país. Como es el caso anterior, se otorga un punto por cada acierto hasta obtener un máximo de 5 puntos. ¿Qué es fijación de recuerdos o memoria inmediata y qué es atención de cálculo? Como memoria inmediata, encontramos que es la información que se almacena en nuestro cerebro por aproximadamente un minuto. Al ser humano promedio no tiene capacidad de recordar demasiadas cosas, por lo que nuestra mente descarta lo que no es importante. Dicha memoria es necesaria, ya que si no existiera el almacenamiento temporal en el cerebro, había demasiada información almacenada y mayormente sería inútil y no podríamos encontrar lo necesario en todo momento. Dentro de la atención, encontramos que es la capacidad de generar, dirigir y mantener un estado de activación adecuado para el procesamiento correcto de la información. Realizando operaciones matemáticas, es posible evidenciar la capacidad de sostener la atención en una tarea con una velocidad de procesamiento específica. En la batería minimiza se encuentra en registro de 3 palabras, en la cual se le pide al evaluado que escuche atentamente 3 palabras y que posteriormente intente repetirlas. Esas palabras suelen ser sencillas. Se le avisa también que más adelante se le volverán a repetir esas palabras. Por cada palabra correcta, el evaluado obtendrá un punto. Atención y cálculo. En este ejercicio, el evaluado deberá restar de 3.000 en 3.000 partiendo en el número 30.000. El evaluador detendrá el evaluado después de 5 restas. Se le otorgará un punto por cada sustracción realizada correctamente hasta un máximo de 5 puntos. Test de memoria diferida y lenguaje. ¿Qué es la memoria diferida? La memoria diferida es la memoria a largo plazo que permite que la información de almacenamiento sea duradera. Podemos dividir esta memoria en memoria explícita y memoria implícita. Recordemos que para la batería se realizará una validación de evocación. Se le pide al evaluado que intente repetir la palabra del ejercicio anterior. El evaluador otorgará un punto al evaluado por cada palabra correcta que sea capaz de recordar, independientemente en su orden, hasta un máximo de 3 puntos. También en esta test hablamos sobre el lenguaje, que es una función superior que desarrolla los procesos de simbolización relativos a la codificación y decodificación.
Se le pide al evaluador realizar el test correspondiente a nominación, repetición, comprensión de órdenes verbales, lectura, escritura espontánea y copia de un dibujo. Llegamos a la interpretación de nuestro test. Para su corrección se contabiliza el número de aciertos que realizó en la prueba, de manera que a mayor puntuación mejor será el estado cognitivo que tiene el adulto mayor. No está claro el punto de corte para el diagnóstico asociado a demencia. No obstante, difieren de estudios que han propuesto cortes de 24 a 27 en función de un nivel educativo de los sujetos. Entre 27 y 30 puntos determina que la persona está normal a nivel cognitivo. De 24 a 26 puntos existe un ligero déficit que puede estar originado por otras causas, no necesariamente de Alzheimer o alguna patología. De 20 a 24 puntos existe un deterioro cognitivo leve en su memoria o en su atención. De 12 a 20 puntos el deterioro cognitivo es moderado y un signo claro de la existencia de una demencia. Pero si califica de 0 a 11 hay un grave deterioro cognitivo que determina una demencia avanzada y una posible patología en Alzheimer o Parkinson. Del test mini mental. Este test fue aplicado a una persona que voluntariamente ha aceptado ser parte de nuestro trabajo. Para ello también tenemos un consentimiento informado que se firma antes de la aplicación de la prueba. Buenas tardes, por favor, ¿me repite su nombre? Nina Blanco. Gracias. Bueno, en este momento estamos llenando el consentimiento informado en el que se marca la fecha de prueba, su nombre y el documento de identidad. Este documento dice que certifica que ha sido informado con la claridad y veracidad debida respecto al ejercicio académico que el grupo de estudiantes Sandra Nieto, Mariluz Reyes y Lorena Torres me han invitado a participar, que actúo consecuentemente, libre y voluntariamente como colaborador, contribuyendo a este procedimiento de forma activa y sin entregar respuestas premeditadas. Soy conocedora de la autonomía suficiente que poseo para retirarme u oponerme al ejercicio académico, cuando lo estime conveniente y sin necesidad de justificación alguna, que no me harán devolución de resultados escritos y que no se trata de una intervención con fines de tratamientos psicológicos o de terapias ocupacionales para los resultados encontrados, los cuales solo serán divulgados con fines académicos, que se respetará la buena fe, confiabilidad e intimidad de la información por mí suministrada, lo mismo que mi seguridad física y psicológica. Si estás de acuerdo, por favor me regalas tu firma. Con el consentimiento informado debidamente diligenciado, damos inicio a la prueba. Aplicamos el test mini mental dando inicio a la orientación temporal. Por favor, escribe en qué año estamos. 2020. Ok, por favor, escribe justo debajo en qué tipo de clima estamos. El lugar en el que reside, qué tipo de clima es. Clima frío. ¿En qué día estamos? Estamos a 19. 19 de Solo el día. ¿En qué mes estamos? mayo. ¿Qué día de la semana es hoy? Miércoles. Martes. Tranquila, lo que te acuerdes. Martes. Orientación espacial. ¿En qué barrio estamos? Los Pinos. ¿En qué espacio estamos en este momento? Hablamos de una vivienda, entonces podemos decir sala, habitación,
La sala. biblioteca. Sala. ¿En qué ciudad estamos? Computador. ¿A qué departamento pertenece esa ciudad? Cundinamarca. ¿En qué país estamos? Colombia. Bueno, vamos ahora a trabajar fijación de un recuerdo. Te voy a nombrar 3 palabras. Una vez termine, tú las repites. Moneda, caballo, manzana. ¿Podrías repetir las palabras? Moneda, caballo y manzana. Esta parte se llama atención cálculo. Entonces vamos a poner cuidado al siguiente ejercicio. Si tienes 30.000 pesos y me vas dando de 3 en 3, ¿sí? De 3.000 en 3.000, ¿cuántos te van quedando? Entonces tienes 30.000 pesos y me vas a hacer una entrega de 3.000 pesos. ¿Cuánto te queda? 27. Nuevamente tienes 27.000 y vas entregándome otros 3.000. 24. Otros 3.000. 22. Otros 3.000. 19. Otra vez. 16. Hace un momento me dijiste 3 palabras. ¿Te acuerdas de las 3 palabras? Llave. Ah, tranquila, solo lo que te acuerdes. Llave. No me acuerdo de una llave. Solo te acuerdas de llave. No te acuerdas. Prueba de lenguaje. Te voy a mostrar unos objetos y tú me vas a indicar qué son. ¿Qué es esto? Un esfero. ¿Qué es reloj. esto? Un reloj. Gracias. Te voy a pedir que repitas la siguiente frase. Ni sí, ni no, ni pero. Ni sí, ni no, ni pero. Órdenes. Voy a pedirte lo siguiente. Coge un papel con la mano derecha, dóblalo por la mitad y póngalo en el suelo. Te voy a pedir que por favor leas la información que está allí y realices lo que esto te pide. Cierre los ojos. Por favor, escriba una frase. Listo. Listo. Te quedó perfecta, mami.
el común. Muchas gracias. Chao, gracias. Evidencia de la prueba. En estas imágenes observamos copia del consentimiento informado y los resultados obtenidos de la prueba minimental aplicada. Es importante tener en cuenta las siguientes limitaciones que puede presentar un adulto mayor en el momento de la realización de la prueba, que influyen en la interpretación adecuada de la misma. La prueba puede encontrarse limitada por algunas situaciones como las que describimos a continuación, en las que no se considera la existencia de deterioro cognitivo, pero los resultados pueden ser menores a lo esperado. Estas limitaciones son en casos de estado de depresión, consumo de algún fármaco, presencia de algún tipo de problema metabólico, de privaciones de tipo ambiental, casos de alcoholismo, algunas infecciones como la encefalitis, problemas nutricionales, existencia de niveles de minusvalía o personas que no cuentan con habilidades de lectura o escritura, en casos de analfabetismo, sordera o ceguera. En nuestro caso de investigación, no se presentan mayores tipos de limitantes para la realización. Bueno, en cuanto a la orientación temporal y espacial, tuvo una calificación de 8 sobre 10 puntos. En la orientación temporal, tiene una orientación adecuada que permite saber situarse dentro de un momento específico. Presenta un resultado de 3 sobre 5. En este apartado, donde debía informarnos el día de la semana, el día de la fecha, el mes, el año, el clima, se evidenció que tuvo una confusión de un día anterior. No era el día 19, sino el día 20 de mayo. Esta confusión no interpreta patología en su memoria en espacio y tiempo y puede relacionarse a la situación de confinamiento actual en la cual el aislamiento social impacta en la relación de la fecha en la que nos encontramos. En cuanto a la orientación espacial, encontramos que la señora Nina logra ser consciente de su mismo contexto en el cual se encuentra actualmente. Se ubica en espacios específicos y los reconoce. Obtiene una puntuación de 5 sobre 5. Relacionada con el bulbo fonológico, quien es el encargado de almacenar la información que se codifica verbalmente. En el caso de la señora Nina, se le ha pedido que escuche atentamente una serie de palabras. Con el resultado nos damos cuenta que no presenta ningún tipo de inconveniente en repetirlos, ya que son palabras sencillas y de fácil pronunciación. Se le avisa que también más tarde se le van a volver a repetir estas palabras. Por cada palabra correcta evaluada obtendrá un punto, por lo que calificó 3 sobre 3. Nuestra evaluada tenía que mantener la atención verbal a nivel de cálculo mental, ya que este ejercicio debía restar 3.000 en 3.000 partiendo del número 30.000. Este ítem, al tener que realizar operaciones matemáticas, evidencia que su velocidad no es tan ágil como puede ocurrir con un joven o con una persona que regularmente está en contacto con sumas y restas, lo que puede inferir que no hace parte de sus actividades cotidianas. En la sustracción número 3 no descuenta 3.000, sino que por el contrario descuenta 2.000 y vuelve en la sustracción número 4 a restar 3.000 y así sucesivamente. Por tanto, su calificación solo da para un puntaje de 2 de 5, debido a que no hubo una secuencia de las sustracciones solicitadas. Con esto se evidencia que tiene una debilidad en su capacidad de mantener de manera fluida el foco de atención en una tarea o evento durante un periodo prolongado. En el ítem de atención y cálculo de nuestra prueba, nuestra evaluada tenía que mantener la atención verbal a nivel de cálculo mental, ya que este ejercicio debía restar 3.000 en 3.000, partiendo desde el número 30.000. Este ítem, al tener que realizar operaciones matemáticas, se evidencia que su velocidad no es tan ágil como puede ocurrir con una persona joven o que regularmente está en contacto con este tipo de ejercicios. En la sustracción también, en la prueba ya en la sustracción número 3, no descuenta 3.000, sino que por el contrario solo descuenta 2.000 y vuelve a la sustracción, ¿sí?, de 3.000 en 3.000. Ya dado a este error en el cálculo, su puntuación es solo 2 de 5, porque no hay una secuencia en las sustracciones solicitadas. Con esto se evidencia que tiene una debilidad en su capacidad de mantener de manera fluida el foco de atención en una tarea o evento durante un periodo prolongado.
Bueno, ahora vamos a ver entonces la memoria diferida y lenguaje. En este ítem de fijación de recuerdo inmediato o memoria diferida, validaremos la evocación de memoria a largo plazo que tiene la señora Nina a través del lenguaje verbal. Este lenguaje permite visualizar la comprensión y la memoria diferida de la evaluada. Encontrando que solo recuerda una palabra de las 3 mencionadas anteriormente. Es posible que la memoria a largo plazo presente algún tipo de limitación por no haber recordado la instrucción de almacenamiento para esta oportunidad, lo que genera que nuestro cerebro olvide al cabo de 15 segundos la información obtenida si no la vemos. Además, por ser un adulto mayor, es posible que su plasticidad cerebral se esté presentando ya indicios de envejecimiento. Llegamos al ítem del lenguaje. En este ítem hay unas subpruebas en la cual nos encontramos un aspecto que es llamado la denominación del lenguaje. Observamos que es clara y precisa, obteniendo así 2 puntos. En lo que se habla de lenguaje en repetición no presenta ningún tipo de anomalía, obteniendo 2 puntos. Para la comprensión de órdenes verbales tiene atención, una escucha activa, así obtiene 3 puntos. En lectura rápida, comprensible, obteniendo 1 punto. En escritura tiene coherencia de frases lógicas con un sujeto y un predicado, lo que da 1 punto. Para la copia del dibujo, presenta a pesar de su edad y el uso de gafas, una asertividad grafomotora obteniendo otro punto. En total tiene 9 puntos. En las conclusiones encontramos que esta prueba es objetiva porque se compone de un conjunto de preguntas claras y precisas que admiten una sola respuesta correcta y cuya calificación es siempre uniforme y precisa. No influye la apreciación ni la actitud del observador. También podemos decir que es fiable y válida, ya que en la prueba se evidencia la propiedad psicosométrica que hace referencia a la ausencia de errores de medición. Y se encuentra este tipo de pruebas se encuentra en tesis, en artículos que permiten reconocer su validez, tal como lo muestran las referencias de este trabajo. También podemos hablar de que esta prueba es rápida y fácil de usar. Esta prueba se realiza en muy corto tiempo, de alguna manera facilita la aplicación y disposición de la persona evaluada. Por otra parte, contiene instrucciones muy claras, bastante sencillas, que permiten interpretar muy rápidamente y bastante fácil, y también pues esto es una ventaja para el test. Podríamos decir en esta prueba que se puede encontrar como conclusión que es una medición breve y cuantitativa, porque con la estructura del cuadernillo es evidente la calificación, la cual corresponde a ponderaciones numéricas que al final entrega un valor con el cual se caracteriza el evaluado de manera sencilla. En nuestro caso, y ya que la prueba lo permite, dicho análisis se realizó por cada ítem evaluado, lo cual permitió un perfil más ajustado. También, para terminar, podríamos decir que es una detección de déficit cognitivo. Cabe aclarar que no es un instrumento diagnóstico por sí mismo, pero sí permite cuantificar la gravedad de dicho déficit.